Antes de que empiece a hablar sobre todo esto, quiero hacer un pequeño reto para todos los que estén viendo, y es quedarse 5 minutos dentro del video. No creo que sea algo difícil y realmente va a ayudar a tu atención si es que tienes algún problema con eso. Sé que todos tenemos una pequeña crisis ahora mismo, entonces quiero que te esfuerces para mantenerte dentro del video y retener esta atención. Y también quédate hasta el final del video para ver algunos consejos. Nuestra generación tiene un problema, y es que nos cuesta mucho concentrarnos. Nos cuesta mucho retener la información que estamos recibiendo. Todo es por todos los estímulos que hay alrededor nuestro casi todo el tiempo. Desde pequeños tuvimos alguna pantalla o algún estímulo demasiado grande que ahora nos impide poner atención más de 10 u 8 segundos. Hay gente que incluso tiene una atención de 5 segundos y no retiene nada de información. Hay una razón por la cual a nuestra generación le cuesta tanto esforzarse por algo que lleva demasiado tiempo en lograrse. E incluso nos podemos ir a cosas más pequeñas, como por ejemplo leer un libro o ver una película completa. Cosas que nos llevan tal vez una hora en el caso de la película, o tal vez 10 minutos en el caso del libro. No podemos hacerlas, y esta es la razón por la cual nos cuesta más lograr cosas más importantes, porque son cosas que llevan tiempo y esfuerzo. Y el tener estos obstáculos en cuanto a la retención de información hacen todavía más difícil todos esos procesos. Hay una razón por la cual mis videos tienen muy poca edición y es un formato en el que solamente te estoy hablando yo. Pues quiero que la gente que vea esto realmente ponga la atención y se esfuerce por ver los videos y no solo tenga 4 o 5 estímulos simultáneos para mantenerse 10 o 20 segundos dentro del video. Entonces me esfuerzo por tratar de no empeorar esta situación para la gente que lo vea. Pero ¿por qué es importante prestar atención? Creo que es muy obvio. Si no prestas atención a lo que estás haciendo, te vas a equivocar más y vas a tener menos posibilidades de tener un producto bueno, no importa cuál sea el producto. Y además, el no tener atención va a permear en muchas partes de tu vida. Primero, puede que solo se concentre en una parte, como por ejemplo la parte académica o en tu trabajo, pero poco a poco va a ir extendiéndose a todos los aspectos que conforman tu persona. Y no es algo que esté inventando o que haya visto en algún otro lado, lo vi en mí mismo. Y en el momento en el que me hicieron ver eso, empecé a trabajar en retener más información que está alrededor de mí, poner más atención a lo que estaba viendo y en general no perder el orden en cuanto a todos estos aspectos. Ahora, como ya lo había mencionado, el poner atención y el retener la información que te están proporcionando te va a hacer más resiliente y va a hacer que puedas esforzarte en cosas que no te den tanta satisfacción, que no disparen tus niveles de dopamina tanto, o que sea una satisfacción a largo plazo. ¿A qué me refiero con esto? El poder poner atención durante una gran cantidad de tiempo en algo te va a hacer que puedas tener más detalle en cuanto a lo que estás haciendo. Porque digamos, si siempre estás haciendo tareas o simplemente actividades que llevan 10 o 20 segundos completar, como por ejemplo ver un video en Reels, comer algún dulce, siempre estás recibiendo satisfacción a corto plazo que no te deja concentrarte en cosas más importantes, porque no necesitas esforzarte para ver un video o para comer un dulce, pero sí necesitas esforzarte para crear un negocio exitoso, para tener una carrera académica o profesional exitosa, para terminar de leer un libro o para tener el físico que a ti te gustaría tener. Poder esperar y esforzarte por las cosas que quieres te hará muy exitoso o exitosa, porque en estos tiempos creo que es el momento donde no hay tanta competencia, porque todos estamos en el mismo nivel de que no ponemos atención y no nos esforzamos tanto como deberíamos, o al menos no todos, pero la mayoría. La mayoría la verdad es que se podría esforzar más por las cosas que quiere. Entonces tienes que mantenerte dentro de los mejores, y el solo hecho de mantenerte ahí te dará el éxito, porque los mejores solo son el 1% o el 2% del campo en el que estés. Entonces tienes que asegurarte de estar en ese campo. ¿Y cómo te vas a asegurar? Pues esforzándote, poniendo atención y siendo paciente en cuanto a tus resultados. Y como dije al inicio del video, tengo algunos consejos, porque también me gustaría que practiques todo esto de poner atención y esforzarte
No todo tiene que quedarse en tu mente, sino tienes que actuar conforme a lo que ya dije. Como dije, retén la información y aplícala en algo de provecho. Y el primer consejo es que no tengas estímulos simultáneos. Con esto me refiero a que mientras estás comiendo, por ejemplo, no tengas la tele prendida y uses el celular al mismo tiempo. Normalmente yo me pongo un límite de 2 estímulos al mismo tiempo, que bueno, ya de por sí es mucho, pero por algo se tiene que empezar. Entonces, si estás viendo tu teléfono, solo ve tu teléfono. Si estás leyendo un libro, solo lee tu libro. No tengas 3 pantallas o 2 pantallas puestas enfrente de ti mientras haces algo. Si vas a desayunar, trata de concentrarte en tu comida o simplemente ponte algo que ver en el teléfono o en la tele, pero concéntrate en lo que estás haciendo. Disfruta las cosas. El segundo es que empieces una desintoxicación digital. Hay mucha gente que lo hace demasiado extremo y por lo mismo no duran mucho. Digamos, dejan usar el teléfono 3 o 4 días y después lo usan todo el día al quinto. Entonces empieza con una desintoxicación pequeña. Puede ser que no uses tu teléfono durante tus comidas o que cuando te pongas a trabajar en algo tengas un tiempo en el que no puedas usar el teléfono, digamos 25 minutos, 1 hora, depende de qué tanto puedas concentrarte. Y acostúmbrate poco a poco a este estilo de vida. Y el tercero es que busques pasatiempos que lleven tiempo y esfuerzo. Como ya dije, leer es uno de ellos. Tienes que concentrarte para entender la historia o el orden de lo que estás leyendo. Y normalmente no vas a terminar un libro en una semana a menos que leas demasiado. Entonces te va a llevar una buena cantidad de tiempo. Otro pasatiempo puede ser mejorar tu físico y eso te va a llevar a otras cosas como mejorar tu dieta y mejorar tu ciclo de sueño. Entonces creo que es de las cosas más importantes que puedes hacer. Además, el ejercitarte te va a empujar a esforzarte más, a conocer cuáles son tus límites, sobrepasarlos y además va a tener que pasar un largo tiempo antes de que veas resultados reales. Y me refiero a un largo tiempo, pueden ser 2, 3, 4 años. A veces son menos, a veces son más, dependiendo de la persona y de qué tanto te estés esforzando, pero siempre va a llevar una cantidad de tiempo importante. Ya lo mencioné, pero cuarto consejo es que mejores tu ciclo de sueño. Esta parte siempre pensamos que no es tan importante porque decimos, bueno, funciono con 4 o 5 horas de sueño normalmente y estoy bien. Pero la realidad es que podrías funcionar mejor si duermes de 7 a 8 horas. Hay gente que incluso necesita dormir 9 horas dependiendo de tu necesidad de energía. Pero ¿por qué debes mejorar tu ciclo de sueño? Mientras más descanses, más energía vas a tener el siguiente día. Tú tal vez no lo notes, pero si no tienes la energía suficiente para realizar tus actividades y poner atención, entonces va a ser más fácil que agarres tu teléfono en lugar de que vayas al gimnasio. Va a ser más fácil que decidas ir a comprar una comida rápida antes de cocinar algo saludable en tu casa. Va a hacer que tus entrenamientos no sean tan efectivos. Entonces, mejorar tu ciclo de sueño realmente te va a ayudar en todo, a tener energía y a seguirte moviendo, a tener la motivación. Este ya también lo mencioné, pero el quinto consejo es que disfrutes de lo que estás haciendo. Trata de encontrar satisfacción en cosas que te lleven tiempo y esfuerzo. Disfruta de una comida con tu familia, de una conversación con un amigo y simplemente disfruta de tu realidad como es y no busques una salida dentro de tus distracciones. Creo que eso es todo. Espero que todo esto que dije te ayude a darte cuenta si tienes algún problema con la atención y si ya te habías dado cuenta que tenías un problema con la atención, que te ayude a resolverlo. Realmente espero que esto ayude y que puedas concentrarte, poner atención, retener la información que te esté proporcionando el medio que tú decidas y que puedas aplicar todo esto para mejorar tu vida o cumplir los objetivos que tengas. No importa si son académicos, profesionales o algún pasatiempo que tengas. Tú sigue trabajando en todo esto. Seguiré subiendo videos constantemente hablando de todos estos temas y espero que puedas utilizarlos para ser una mejor persona y cumplir lo que quieras. Y es todo. Gracias por ver el video. Sigue trabajando en tus objetivos. Yo seguiré trabajando en los míos y sé fuerte.